iniciamos la unidad 4, que es teorema del valor medio. Hoy vamos a ver una serie de teoremas muy importantes que van a ser la base de toda la unidad. Y vamos a comenzar por definir qué son máximos y mínimos de una función. Entonces, supongamos que tenemos una función f que está definida en un conjunto I contenido en R. Si quieren pueden pensar que I es un intervalo de cualquier tipo, abierto, cerrado, como quieran. Y entonces vamos a decir que el número m es el máximo de la función f cuando el x está en el intervalo I, sí. Ese número m es imagen de algún elemento de I, o sea, este m es f de x para algún x m mayúscula, y f de x siempre es menor o igual que m, cualquiera sea el x en I. Eso es lo que nos está diciendo A y B. Lo que nos están diciendo es que m es un valor máximo que toma la función. O sea, cualquier otro x cumple que f de x es menor o igual que m. Pero además es un valor que toma la función. O sea, hay un x para el cual m es la imagen de ese x. Bueno, análogamente se define lo que es el mínimo de una función. Lo vamos a llamar m minúscula. Bueno, vamos a decir que m minúscula es el mínimo de f de x cuando x está en el conjunto I. Sí, este m minúscula es imagen de algún x sub m, o sea, este valor m minúscula se alcanza por la función, y para cualquier x en el intervalo I, f de x es mayor o igual que m. O sea, m es el menor valor que puede alcanzar la función. Bueno, acá tengo un par de ejemplos gráficos que ilustran un poquito esto del máximo y del mínimo. Por ejemplo, en este caso, tomamos el intervalo I como el intervalo cerrado AB, y bueno, lo que observamos es que esta función f que tiene este gráfico tiene un máximo y un mínimo. El máximo es este valor m y se alcanza en el punto B, que lo llamamos x sub m mayúscula. Y el mínimo es este valor m minúscula que se alcanza justamente en el x sub m minúscula. O sea que esta función f tiene máximo y tiene mínimo. Si ahora tomamos esta función f que está definida en un intervalo abierto, fíjense que esta función f tiene una asíntota vertical en el punto A. Pero es continua entre A y B. O sea, en el intervalo abierto AB esta función es continua. Esta función tiene máximo, y es este valor m que aparece aquí, porque cualquier otro valor de la función está por debajo de este valor m y se alcanza en este punto xm mayúscula. Sin embargo, no tiene mínimo, no hay un valor mínimo de esta función, y eso tiene que ver en este caso con el hecho de que en A tenemos una asíntota vertical, y cuando x tiende a A por derecha, la función tiende a menos infinito. Bueno, en este momento no vamos a estudiar muy en detalle lo de máximos y mínimos, porque eso nos va a interesar un poco más adelante. Pero sí tener idea de lo que es el máximo y el mínimo de una función. A esos valores máximo y mínimo, si es que existen, se los llaman extremos de la función. Entonces vamos a poner una definición que va a ser útil para no tener que andar diciendo todo el tiempo máximo o mínimo. Entonces vamos a decir que un extremo de f en I es el valor máximo o mínimo que toma la función. O sea, si yo digo que la función tiene un extremo en un determinado punto, quiere decir que en ese punto la función alcanza un máximo o un mínimo. Es decir, si decimos que f alcanza un extremo en un x0 que esté en el intervalo I, eso quiere decir que entonces
f en x0 es máximo o mínimo de f. O sea, el valor f de x0 es un valor máximo o mínimo de f. Y entonces eso nos va a evitar tener que decir si es máximo o mínimo en el punto x0, ¿no? Con solo decir que alcanza un extremo en ese punto, bueno, podrá ser una de las dos posibilidades. Bueno, vamos a estudiar un teorema importante porque va a ser útil ahora para demostrar el teorema de Rolle, que sería la parte más importante de este video, y para luego estudiar los máximos y mínimos de una función más adelante. Vamos a ver lo que se llama el teorema de Fermat. Uno de los teoremas de Fermat. Vamos a exponer teorema de Fermat. Teorema de Fermat dice lo siguiente, ¿no? Sea f y vamos a suponer que está definida en un intervalo abierto y valores reales. Entonces sea f de AB tal que f alcanza un extremo en el punto x0 que está en el intervalo AB. O sea que tenemos una función que está definida en un intervalo abierto y un punto de ese intervalo abierto donde la función alcanza un extremo. O sea que en este x0 tenemos que f de x0 o es máximo o es mínimo. Entonces, la conclusión del teorema de Fermat es la siguiente. No existe f' en x0 o f' en x0 es 0. Es decir, en un punto del intervalo abierto AB en el cual la función alcanza un extremo, tiene que pasar una y solo una de estas dos cosas. O no tener derivada, o si tiene derivada, esa derivada tiene que ser 0. Gráficamente es bastante claro la validez del teorema de Fermat. Fíjense en este ejemplo. Este es el intervalo AB. Y yo voy a dibujar una función, por ejemplo, que alcanza un máximo y un mínimo dentro de ese intervalo. Entonces, por ejemplo, podría ser esta la función. Acá no estaría definida. Y después podría ser así y así. Bien. Entonces, en este punto la función alcanza un máximo. Pero en ese punto la función tiene derivada. O sea, hay recta tangente. Pero lo que observamos que es que esa recta tangente es horizontal. Pero si es horizontal, ¿qué está significando? Que f' en el punto xm es 0. También alcanza un mínimo, y ese mínimo lo alcanza aquí. Pero ¿qué pasa en ese punto? No hay derivada. Entonces, aquí lo que ocurre es que no existe la derivada en xm. O sea que en un punto del intervalo AB donde la función es máxima o mínima, tiene que pasar una de estas dos cosas. O no tener derivada, o tener derivada, pero entonces está forzada a ser 0. Bueno, entonces una vez que tenemos el teorema de Fermat, y ahora voy a enunciar el teorema de Weierstrass, vamos a poder luego enunciar el teorema de Rolle y demostrarlo. Este siguiente teorema se conoce como teorema de Weierstrass. Teorema de Weierstrass dice lo siguiente. Sea f definida en el intervalo cerrado a b a los reales, continua.
O sea, suponemos ahora que nuestra función f está definida en un intervalo cerrado, AB, y es continua. Entonces, ¿qué dice el teorema de Weierstrass? Dice que va a tener que existir el máximo y el mínimo de f. Es decir, entonces, f alcanza un máximo, llamémoslo m, y un mínimo, llamémoslo m minúscula, en AB. Es decir, va a haber un valor m que está en la imagen de f y es el más grande de todos, y va a valer un valor m minúscula que está en la imagen de f y es el más chico de todos. Es más, teniendo en cuenta que el máximo y el mínimo están en la imagen, o sea, son valores de la imagen, y el teorema del valor intermedio, que dice que entre dos valores de la imagen se tienen que alcanzar todos los valores intermedios, esto también nos va a permitir concluir que la imagen de f va a ser exactamente el intervalo de extremos m minúscula, m mayúscula. O sea que además, y esto va a ser por el teorema del valor intermedio, la imagen de f va a ser el intervalo cerrado m minúscula, m mayúscula. Bueno, esto es lo que afirma el teorema de Weierstrass. Es un teorema fundamental en el análisis matemático, muy importante para garantizar que ciertas funciones tienen máximo y mínimo, y eso es relevante en las aplicaciones de la matemática porque hay muchos problemas en los cuales uno está interesado en optimizar alguna función. Por ejemplo, uno quisiera encontrar o maximizar una ganancia o minimizar un costo. Entonces, este teorema de Weierstrass ayuda por lo menos a decirnos que está la posibilidad de maximizar esa ganancia o está la posibilidad de minimizar ese costo. Bueno, entonces tenemos el teorema de Fermat, que decía que si una función alcanza un extremo en un punto de un intervalo abierto, entonces en ese punto o no hay derivada o la derivada es cero. Y está el teorema de Weierstrass, que dice que si una función es continua en un intervalo cerrado, entonces esa función tiene que alcanzar un máximo y un mínimo. Y entonces ahora vamos a enunciar y demostrar el teorema de Rolle. Una cosa que voy a agregar aquí, que es importante, y es la siguiente, ¿no? Si la imagen de f está en este intervalo, que también lo podemos ver de otra manera, lo que voy a decir, si este es el mínimo y este es el máximo, entonces f de x siempre tiene que dar algo entre estos dos valores. Y eso va a ser importante para que no nos sorprenda cuando yo diga algo más adelante. Y el tema es que si m es m, o sea, si el máximo es igual al mínimo, quiere decir que la función f de x da siempre lo mismo y entonces la f es constante. O sea que si máximo y mínimo llegan a dar lo mismo, es porque la función es una función constante. Entonces ahora vamos a enunciar y luego demostrar este teorema, que es muy importante en esta parte y va a ser la base de otros teoremas también importantes. A este se lo conoce como teorema de Rolle. Las hipótesis son las siguientes. Suponemos que f va del intervalo AB a R y es continuo. Y en el intervalo abierto suponemos que es derivable. Entonces f va de AB a R continua y derivable en el intervalo AB. Vamos a suponer además que f en A vale lo mismo que f en B. Entonces la conclusión
que vamos a poder obtener es la siguiente. Entonces, existe un C en el intervalo abierto a B, tal que f' en C es 0. O sea, el teorema de Rolle en cierta forma es similar al teorema de Bolzano. ¿En qué es similar? Que nos va a permitir afirmar que cierta función tiene una raíz en el intervalo abierto a B. En este caso, la función que va a tener una raíz en el intervalo abierto a B no va a ser la f, sino que va a ser la derivada. O sea que el teorema de Rolle, en cierta forma, lo que nos asegura es una existencia de una raíz de la derivada en un intervalo abierto a B. Antes de hacer la demostración, una interpretación gráfica que es muy sencilla. Aquí está el punto A, aquí está el punto B. La función se supone que es continua en el intervalo cerrado y derivable en el abierto. Quiere decir que saldrá de un valor aquí, que es f de A. Pero a su vez f de A sabemos que es igual a f de B. O sea que acá estaría también f de B. Entonces, la función, el gráfico de la función tiene que conectar este punto con este punto. Bueno, una posibilidad sería, por ejemplo, que nunca cruce esta horizontal. O sea, que esté toda por arriba. Ahora, si está toda por arriba, puede ser que comience a subir, pero en algún momento va a tener que empezar a bajar para llegar ahí. Bueno, ahí se observa que hay un punto donde la derivada es 0 porque la recta tangente en ese punto es horizontal. O sea que este sería un C posible que afirma el teorema de Rolle que existe. Por supuesto que la función podría ser como la que voy a dibujar ahora. Y entonces, si tomamos la función en verde, habría más de un C que cumple que f' en C0, que los voy a escribir acá en verde. Serían este C1, este C2 y este C3. O sea, que al igual que Bolzano, el valor donde la derivada se hace 0 no tiene por qué ser único. O sea, el teorema afirma que hay alguno, pero puede haber más de uno. Bueno, vamos a hacer la demostración del teorema de Rolle y con eso vamos a terminar este video eminentemente teórico. Voy a escribir aquí las hipótesis. F continua en AB cerrado, derivable en AB abierto y f en A es igual a f en B. Y la tesis, existe un C en el intervalo AB tal que f' en C es 0. Bueno, entonces vamos a hacer la demostración. Bueno, por el teorema de Weierstrass, f alcanza el máximo y el mínimo en el intervalo cerrado AB. Lo vamos a abreviar así. Teorema de Weierstrass, f alcanza el máximo M y el mínimo M en el intervalo cerrado AB. Entonces hay dos casos. Caso 1. M es igual a M. O sea, supongamos que, bueno, F en el intervalo AB tiene un máximo, un mínimo, eso lo dice el teorema de Weierstrass, y este máximo y este mínimo son iguales. Bueno, pero si son iguales, eso implicaba, por lo que comenté hace un ratito,
que f es constante. Pero si f es constante, la derivada da siempre 0 en el intervalo AB. Y si la derivada es siempre 0, esto es en el intervalo abierto, lo vamos a escribir acá. Bueno, y si la derivada es 0 en el intervalo abierto, por ser la función constante, obviamente existe un c donde la derivada se hace 0. En realidad, esta se haría 0 en todos los posibles números entre a y b. O sea, habría más de una solución. Todos los elementos del intervalo AB serían solución. Entonces, esto implica que existe al menos un c en AB, tal que f' en c es 0. Vamos al caso 2. El caso 2 es que m no sea m. Bueno, ¿qué puede pasar con una función cuando buscamos su máximo y su mínimo en el intervalo cerrado AB? Bueno, podría pasar que uno de los, que el máximo, por ejemplo, esté en A y el mínimo esté en B. O al revés. O sea, podría pasar que ambos extremos ocurran en los extremos del intervalo. Pero ¿qué pasa? Como f de A es igual a f de B, entonces no puede ser que f en A sea el mínimo y f en B sea el máximo, porque en ese caso estaríamos en el caso 1 donde m es igual a m. Entonces, no se pueden alcanzar n, m minúscula y m en los extremos. Quiere decir que al menos uno de ellos se tiene que producir en el interior del intervalo. Entonces vamos a poner eso. Al menos uno de los extremos se alcanza en el intervalo abierto AB, porque f de A es igual a f de B. Vuelvo a repetir, si los extremos ambos se alcanzasen en los extremos del intervalo, o sea, uno en A y otro en B, como son distintos, tendría que ser f de A distinto de f de B, y eso no puede pasar porque estamos suponiendo que f de A es igual a f de B. Entonces, uno de los extremos se alcanza en el intervalo abierto AB, o sea, aquí dentro o se alcanza el máximo, o se alcanza el mínimo, o se alcanzan ambos. Cualquiera de esas posibilidades, pero al menos uno se alcanza en el intervalo AB. Entonces, existe un C en el intervalo AB, tal que F alcanza un extremo en ese C. Pero por el teorema de Fermat, tienen que pasar una de estas dos cosas. No existe f' en C o f' en C es 0. Pero ¿qué pasa? No puede darse esto. Esto es imposible porque f' es derivable en el intervalo AB. Entonces, como f' se supone que existe para todos los puntos del intervalo abierto AB, no podría ser que no exista en el punto C. Y entonces se tiene que dar esta condición. Y ahí está demostrado el teorema de Roth.